Querido Padre que está en el cielo, oh Señor amado, ahora queremos suplicarle a usted su bendición. Queremos pedirle, Padre, que sea usted el que nos dirija en nuestras palabras que hemos de pronunciar. Queremos que el Espíritu Santo tome el control de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro ser. Y sea usted, Señor, el que nos hable a través de este su siervo. Hágame apto, Padre, yo sé que no puedo ni levantar el rostro ante usted, porque sé que soy pecador. Sin embargo, Padre, por la justicia de Cristo le pido que nos permita exponer su palabra y que todos al salir salgamos gozosos, ya que se lo pedimos todo en Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, antes de dar comienzo, voy a no sé si me puedes ampliar esto. Si me lo puedes ampliar, si no pongo lo otro. O sea, antes de dar comienzo, quiero agradecerle no solo a ustedes, de verdad, sino también a aquellos que están allá en sus hogares. La radio, hermanos queridos, ha llegado a muchos lugares, gracias al Señor. La gloria sea para Dios. Pero necesitamos que usted, hermanos queridos, haga crecer también las redes. ¿Cómo lo puede hacer crecer? Compartiéndolo con sus amistades. Y de esa manera proliferar la verdad, que es lo más importante. Hace unos días les dije a ustedes que iba a hablar de algo en específico. Y cuando hablábamos de eso, les dije a ustedes que hablaría nada más de este libro. Y hermanos, ¿por qué quiero hablar de este libro? De verdad. Muchas veces hablamos de diferentes tópicos. Quizás en muchas ocasiones hablamos de la venida de Cristo. Quizás en muchas ocasiones hablamos del comportamiento del cristiano. Quizás en muchas ocasiones hablamos de la anemia de la cual la iglesia sufre en estos tiempos tan difíciles. Pero hoy, hermanos queridos, quiero hablar de la palabra del Señor. De ese libro, este libro que fue dado a usted, a mí y a todos, y que costó mucha sangre para que llegase a las manos de ustedes y a las manos de este servidor. Mucha gente tuvo que morir con el fin de defender este libro. Y no solo defenderlo, sino luchar porque este libro estuviera en cada hogar. Y hoy, esa es una realidad. Usted puede ir a cualquier librería, libremente, hermanos queridos, y puede tener un ejemplar como este. Pero, ¿por qué razón el Señor permitió que este libro estuviera en cada hogar? ¿Cuál fue el plan de Dios de que usted y yo tengamos un ejemplar como tal? Yo sé que muchos tenemos un problema, y es como lo vemos acá. Lo voy a exponer de otra manera. Y es que en nuestros hogares tenemos una Biblia grande, de esta manera en nuestros hogares, así abierta, como está esta. Pero yo les decía a ustedes que la Biblia abierta sola no habla. No nos dice nada. Usted puede pasar por ella alrededor, pero si usted no penetra en ella, la Biblia no le va a decir nada. No hay manera que la Biblia pueda hablar.
La Biblia habla de diferente manera, es entrando en ella, leyéndola. Si usted no da ese paso a leerla, puede estar abierta, quizás puede estar en uno de los textos más hermosos, pero no puede hablar. Necesita la ayuda suya para que la Biblia comience a hablar. Por eso, hermanos, quiero leerles un texto para abrir esta plataforma. Y se encuentra en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, después del libro de los Salmos. Usted se encontrará con este libro maravilloso, ¿sabe? A mí me encantan estos libros porque son libros de sabiduría, de exhortación, de amonestación para cada uno de nosotros. Y noten cómo lo presenta la Escritura en el capítulo 24 y el versículo 14. Entendamos esto, hermanos queridos, el por qué necesitamos hablar de la Escritura. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el Señor la dejó en sus manos y en la mía? ¿Cuáles son los planes del Señor de habernos permitido obtenerla? De tener un ejemplar en nuestros hogares. El versículo 14 dice así: así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será como cortada. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos queridos? Porque si nosotros no leemos la Escritura no nos va a hablar. Para poderle llenarnos de sabiduría, del conocimiento por el cual el Señor nos ha dejado este ejemplar, hay que leerla, hay que estudiarla. Desde el principio, hermanos, el Señor dio reglas, leyes, estatutos, ordenanzas y mandamientos. Desde el principio. Desde que nuestros primeros padres fueron colocados en el Edén, el Señor le dio leyes, principios, ordenanzas, estatutos y mandamientos. Y específicamente el Señor los instruía con el único fin de que se mantuvieran en obediencia. Pero el hombre se aventuró e hizo algo que él usó. Usó su propio criterio y no usó el consejo de Dios. Y es por esa razón que el pecado hizo tanto daño a la raza humana. Y es por eso que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Porque el hombre siempre ha querido usar su propio criterio y nunca el criterio de Dios. Dios deseaba, hermanos, que todas sus criaturas pudieran entender todas sus palabras. En aquel tiempo, la instrucción era directamente Dios, criatura. Los ángeles bajaban y conversaban con las primeras criaturas.
los aconsejaban para que siempre estuvieran en obediencia a Dios. Les recordaban de que era importante que hubiese una obediencia a cada precepto dado por Dios. Les dijo que una de las cosas maravillosas que el hombre iba a poseer, una de las virtudes, es que el hombre iba a procrear y la mujer a concebir. Y que la tierra se iba a multiplicar. Pero saben, que el Señor le dijo no solo a nuestras primeras criaturas, como lo fue Adán y Eva, sino a todas las generaciones luego siguientes, de que uno de los preceptos más grandes que nunca podemos olvidar es el que se encuentra en Éxodo 20:12. ¿Y cuál es ese precepto grande, hermanos, que no se puede olvidar ni tan siquiera omitir? Es aquel precepto, hermanos, donde el Señor nos dejó dicho: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este fue uno de los preceptos más hermosos que Dios le dejó al hombre. Honrar a nuestros padres. Estén en lo correcto o en lo incorrecto, honrar a nuestros padres. Pero esto, hermanos, era simplemente un mandamiento de 10 preceptos donde se encierra toda la gran verdad para el hombre. Simplemente un mandamiento. Pero si usted comienza desde el versículo 1 de ese mismo capítulo, usted encontrará 10 preceptos. ¿Para qué le fueron dados al ser humano estos 10 preceptos? Le fueron dados con un solo propósito, hermanos: tener un acercamiento y una comunicación constante y directa con Dios. Cuando nosotros dejamos de desobedecer uno de estos preceptos establecidos por Dios, perdemos la comunicación directa. El mundo religioso acepta los mandamientos de Dios, pero no acepta los 10. Reconoce que Dios dio los mandamientos, que los escribió con su puño y letra, pero no acepta los 10. Y por supuesto no vamos a hablar de este tópico, de si acepta o no acepta, porque el mundo religioso solo acepta lo que más le atañe a él. Y allí es cuando usamos nuestro criterio y no usamos el criterio de Dios. Cuando Dios escribe, sus palabras quedan escritas en letras de oro y para siempre. No hay manera de borrarlas. Muchos decimos que ciertas cosas han sido clavadas en la cruz y por ende podemos dejar de obedecer lo que está escrito. Pero Dios le dejó al ser humano este ejemplar para que sea guía y para que tenga vida y vida eterna. ¿Por qué el Señor dio la escritura? Porque en aquel entonces solo habían rollos y pergaminos.
Y los sumos sacerdotes eran aquellos encargados en pronunciar todo lo que Dios había permitido que se escribiera. En el libro de Éxodo, en el capítulo 24, libro de Éxodo, capítulo 24, el Señor, hablando con Moisés, le dice todas estas palabras. Versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. ¿El Señor había hablado con Moisés, hermanos? ¿Sí o no? ¿Había hablado el Señor con Moisés? ¿Se había encontrado con Moisés en alguna ocasión y hablado abiertamente? Saben que ha sido el único hombre en la tierra con el cual el Señor habló cara a cara. ¿Y saben que el Señor lo puede hacer con uno de nosotros si nosotros nos acatamos a cada precepto, a cada ordenanza, estatuto, ley, mandamiento? Así que la Escritura dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Cuál fue la respuesta de todo lo que Moisés le transfirió al pueblo, de lo que el Señor le había dicho a él? El pueblo contestó, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Qué hizo Moisés, hermanos queridos? Después de haber conversado con el Señor, después de haberle transferido todo lo que él le había dicho al pueblo, comenzó a escribir palabra por palabra de lo que Dios le había dicho. Y es así como este pueblo comienza a tener los rollos, los famosos pergaminos. Y esas palabras tenían que ser transferidas de generación en generación. No podían perderse de vista. No podían perderse de nuestro corazón, de nuestra mente. No podíamos dejarlas en el olvido. Pero poco a poco nos hemos ido olvidando de lo que el Señor le dejó a ellos. En el libro de Esdras, el Señor le presenta algo interesante al pueblo. Capítulo 7, libro de Esdras, capítulo 7. Les digo esto, hermanos queridos, porque entendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos hoy, también nosotros tenemos que aprender a comprender que había obligaciones de los líderes, de aquellos que estaban al frente de un pueblo. Y el capítulo 7 y el versículo 25, escuchen ustedes las obligaciones que el pueblo tenía. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. ¿Perdón? ¿Cuál era la obligación entonces de este sacerdote Esdras? Era no solo organizar el liderazgo de la iglesia, sino que aquellos que desconociesen las leyes de Dios, estaba en la obligación de enseñárseles. ¿Cómo eran los requerimientos de Dios? Vamos a ver qué dice el libro de Nehemías, seguido de este libro de Esdras, capítulo 9 y el versículo 13. Noten ustedes, hermanos, simplemente estoy haciendo una introducción.
Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Noten, ¿qué le dio Dios a ese pueblo, hermanos queridos? De acuerdo a Nehemías. ¿Le dio qué? Leyes, juicios rectos, estatutos y mandamientos buenos. Esto es en realidad el fundamento del gobierno de Dios. Dios no juega fuera de estos fundamentos. Su verdad tiene que ser pura y verdadera. Sus leyes tienen que ser verdaderas. Sus estatutos basados en su gran sabiduría. Y sus mandamientos para que usted y yo también los obedezcamos. Pero ¿qué, hermanos, sucedería si hubiese carencia de obediencia a las leyes de Dios? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedió en el pasado cuando el ser humano se apartaba de la obediencia a lo establecido por Dios? Si estos eran los fundamentos de su gobierno. Jeremías, capítulo 31, nos va a dar la respuesta. Noten ustedes. Si llegase a faltar obediencia a las leyes del cielo, todo, acuérdese usted, hermanos, que todo es causa y efecto. Y bajo esos dos principios están basadas las leyes del cielo. El fundamento de Dios está basado en la obediencia. Pero el ser humano está sometido bajo estos dos principios. Si falta carencia de obediencia a las leyes del cielo, noten cómo lo ve el profeta Jeremías. Versículo 36. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Perdón? Si no hay obediencia delante de Dios, si el pueblo de Israel dejase de obedecer el fundamento y los principios que Dios estableció desde el principio, porque en el cielo también habían principios. Antes de que el hombre pecase, en el cielo habían principios. ¿Cuál entonces sería el efecto? La descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no importa si fuese adventista, no importa si fuese testigo de Jehová, no importa si es pentecostal, no importa si es mormón, no importa si es bautista, metodista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se aparta del fundamento de Dios, dejará de ser nación de Dios. Y ahí está el peligro. Aquí es donde está el peligro. ¿Por qué Cristo usó estas palabras? Vamos al libro de Juan. Libro de Juan.
Y preguntémonos en realidad por qué el Señor usó estas palabras. ¿O por qué el Señor dijo, escudriñad las Escrituras? ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor usó esas palabras? ¿Por qué el Señor nos encajonó en este sentido? ¿Por qué es importante que entendamos nosotros estas palabras que el Señor usó? Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque el texto sigue diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. ¿En las Escrituras están qué? En las Escrituras está el secreto para encontrar ¿qué? La vida eterna. Vuelvo y le repito. Si usted y yo no estudiamos este libro no nos va a hablar. Si usted y yo estamos enfrascados en encontrarnos con el Señor y por ende buscar con anhelo, con ahínco la vida eterna, tenemos que entonces que entrar en este libro y escudriñarlo. Pero si no lo hacemos, hermanos, ¿cómo podríamos esperar que el Señor permita que podamos encontrar la vida eterna si no hablamos con este libro? Hay algo donde el ser humano se ha enfrascado, y me incluyo yo ahí. Porque esto es lo que hace que nosotros desistamos de estudiar este libro. ¿Quiere saber cuál es el problema? Vámonos para el libro de Proverbios. Nuevamente. Y noten cómo lo dice la Escritura. Capítulo 6. Aquí usted encontrará la razón por la cual muchas veces no estudiamos este libro. No lo leemos. No queremos entrar y sumergirnos ahí. Uno decimos, porque es que yo no sé nadar y me voy a ahogar. Pero usted puede penetrar en este libro y téngalo por cierto que no se va a ahogar. Este libro lo que da es conocimiento y sabiduría e inteligencia. Dice la Escritura, Proverbios 6, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 pasos que impiden que entremos a estudiar este libro. 7 pasos. Que de por sí el Señor dice que los detesta. Tenemos yo diría esas desvirtudes de hablar de los demás, de mentir constantemente, de ser muy presurosos para que nuestros labios comiencen a decir las cosas.
Y mientras eso suceda, hermanos, mientras tengamos esa soltura y acomodarnos en alguno de estos puntos, difícilmente lograremos entender la palabra del Señor. Difícilmente ella nos va a conducir al Señor Jesús. Muy difícil. La Escritura fue hecha con muchos propósitos. Joya de los testimonios, déjeme decirle una declaración que me llamó mucho la atención en su tomo 2, página 23 y 24. Los mayores pecados, escucha esto, hermano, pues esto es una declaración que nos debería de poner a pensar a lo que la Escritura en realidad nos quiere decir. Los mayores pecados son introducidos por aquellos que profesan estar santificados. Esto es para nosotros una amonestación muy fuerte. Y aseveran que no pueden pecar. Sin embargo, muchos miembros de esta clase están pecando diariamente y son corruptos en su corazón y en su vida. Los tales están llenos de suficiencia y de justicia propia, y establecen su propia norma de justicia y de ningún modo alcanzan a satisfacer la norma bíblica. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué usan su propia justicia, su propio criterio? ¿Por qué muchos ponemos primero delante nuestro criterio, nuestra manera de pensar? Porque estamos en uno de estos 7 puntos. Por eso es que no entendemos. Y esto es lo que nos está bloqueando de entrar al cielo. El problema más grande es que estamos dentro de la iglesia, perdidos dentro de ella. Qué duro es esto. ¿Dónde radica uno de los mayores problemas, hermanos? ¿Dónde radica? ¿Sabe dónde radica? Y aquí esto viene para mí, hermano. Hasta los maestros, hermanos. Los maestros religiosos han dejado de presentar la verdad, o sea, la elevada norma por medio de la cual se mide el carácter, porque se ha dejado. Una de las responsabilidades más grandes recae sobre las cabezas, porque quizás muchos nos hemos dado a la tarea de suavizar las leyes de Dios y no queremos poner la norma del Señor, que es su santa palabra, por encima de nuestro criterio. Y por eso es que usted ve hoy iglesias llenas, donde se brinca, se salta, pero el capítulo 16 de estas 6 cosas más una se cumplen. Porque somos muy sueltos en hablar. Somos muy sueltos en usar nuestro criterio y abolir lo que Dios estableció. Se ha dejado de respetar los preceptos que Dios ha dado. ¿Y cómo son los preceptos del Señor? De acuerdo a Pablo, dice que el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Pero nosotros lo hemos tergiversado. Y esto nos ha traído tantos problemas. Los hombres hemos asumido la responsabilidad de erigir una norma en armonía con nuestras propias ideas.
Y de esa forma, hermanos queridos, deshonramos la ley de Dios. Cuando usamos nuestro criterio, no usando lo que está aquí, deshonramos a Dios. ¿Por qué entonces, hermanos, es tan importante el estudio de la Biblia o de la Escritura o de la palabra? ¿Por qué? Déjenme leerle esto. La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender. ¿Escuchó esto? ¿Por qué es importante entonces, hermanos? ¿Por qué es tan importante el estudio de la Escritura, de la palabra de Dios, de la Biblia? Porque la Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitamos comprender, a fin de prepararnos para esta vida o para la que viene. ¿Para qué sirve entonces este libro, hermanos queridos? Para prepararnos, no solo en esta vida, sino la que viene. Por eso, hermanos queridos, el Señor dejó este libro en tus manos y en las mías. No la dejó para que seamos chismosos, perdonen la palabra. No estoy diciendo a ustedes, a ninguno de ellos, a ninguno de los que están acá. No la dejó para que critiquemos sin saber. El Señor nos las ha dejado porque aquí se encuentran esos principios que usted y yo necesitamos para poder prepararnos para ser trasladados al cielo. Sin la preparación necesaria que está aquí escrita, no estaremos en el cielo. Si cuando íbamos de pequeños, como los niños, empezar en su escuela de preparación, en ese prekinder, los niños nos acercábamos, así como los niños se acercaban o se acercan, con el fin de aprender a leer. Las maestras enfrascadas a enseñarle a los niños a leer sus primeras palabras. Pero poco a poco van aprendiendo, aprenden a leer y de ahí tienen que entrar a una etapa diferente, a prepararse para ser alguien en la vida. Muchos logran sus estudios superiores, otros no. ¿Por qué? Unos porque son de bajos recursos y sus padres no alcanzan a darle la educación necesaria. Otros con sacrificios luchan salir adelante. Pero para poder terminar los estudios, hermanos, se necesitan pasar ciertos pasos. Deseo de querer superarse y una disciplina estricta. Si no queremos superarnos, nos quedaremos en medio camino. Si no tenemos disciplina a leer este libro, nos quedaremos a medio camino sin graduarnos. Este libro debe de no estar en un armario, sino que debe de estar en este corazón al cual el Señor nos lo ha dado para que lo metamos dentro y lo apliquemos. Si comparamos la Escritura con los libros seculares y mirándolo en un campo educativo, ¿en qué altura se coloca o nos coloca el Señor? Por ejemplo, si miramos la Escritura desde un punto educativo, porque la Escritura
tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Si usted quiere hablar de filosofía, vaya a la Escritura. Si usted quiere hablar de poesía, lo encuentra en la Escritura. Si usted quiere hablar de lírica, lo encuentra en la Escritura. Si usted quiere hablar de matemática, también lo encuentra en la Escritura. Usted encuentra cada materia en la Escritura. Si quiere hablar de historia, la Escritura nos habla de la historia. Si usted quiere saber el futuro, la Escritura nos enseña el futuro. Así es la Escritura. Como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Usted puede leer a tantos escritores famosos, pero este libro está por encima de todos. ¿Sabe usted que este libro es el más vendido a nivel mundial? Usted puede ver los libros por todos lados. Yo soy muy adicto a la lectura y me gusta leer no solo la Escritura, leo muchos libros. Pero lo hago con el fin de aprender el pensar del escritor, como cuando leo la Escritura me trato de meter para entender el pensar de mi Dios. Con ese plan lo hago. Porque así enriquezco no solo mi intelecto, sino que tengo que entender cómo poder aplicar esos principios. La grandeza de sus temas, la elevada sencillez de sus expresiones, la belleza de sus figuras, avivan y elevan los pensamientos que ningún otro libro puede lograrlo. Y esa es la Biblia, hermanos queridos. Esa es la Biblia. Ningún otro estudio, hermanos, puede impartir poder mental como el que imparte el esfuerzo que se realiza para abarcar las estupendas verdades de la revelación. La mente en que esa se forma se pone en contacto con los pensamientos del Ser Infinito. No puede sino desarrollarse y fortalecerse. Cuando nosotros nos metemos a navegar aquí adentro, cuando nos sumergimos a estudiar la Escritura, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser se fortalece totalmente. Porque el Señor lo que desea es acercarnos hacia Él. Pero si no lo leemos, ¿cómo podemos acercarnos hacia Él? Si no entramos de lleno a estudiar su palabra, como dice el profeta Isaías, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, un renglón aquí, un renglón allá. Hermanos queridos, Dios nos ha puesto todo en nuestras manos y eso se llama Biblia. Porque aquí está el camino, la verdad y la vida. Es aquí. No hagamos de este libro un libro común y corriente. En el desarrollo espiritual, el hombre tiene privilegio de crecer. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué le digo esto? Mayor aún es el poder de la Biblia. O sea, la Biblia tiene ese poder que usted y yo necesitamos en el desarrollo de la naturaleza espiritual. El hombre creado para vivir en comunión con Dios puede encontrar su verdadera vida y su auténtico desarrollo únicamente en esa comunión. Si usted quiere crecer espiritualmente, hermano querido, si usted quiere desarrollar intelectualmente, entre en la Escritura. No la deje por ahí en una esquina. Este libro, hermanos queridos, nos está dando la oportunidad de poder acercarnos lo más que podamos a nuestro Dios.
pero hay que leerla. Ella sola abierta no hace nada. Creado para descubrir en Dios su mayor gozo. En ninguna otra cosa puede usted encontrar aquello que puede calmar los anhelos de su corazón, hermano querido. En ninguna otra cosa. En ningún otro libro puede encontrar cómo satisfacer el hambre y el sed del alma. Aquel que con espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor. Y a menos que sea su propia decisión, no tiene límites las posibilidades de su desarrollo. Hermanos queridos, queremos encontrarnos con nuestro Dios. Hagamos la lucha por estudiar su palabra. La Biblia tiene planes bien establecidos, objetivos bien marcados para encontrarnos una vez con nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es uno de los objetivos de la Escritura? ¿Quieres saberlo? Vamos rápidamente. Libro de Timoteo en su segunda carta. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Ustedes escucharon a nuestro hermano leyendo la lectura bíblica. Note lo que dice, versículo 16. Y aquí están los objetivos, hermanos, por los cuales el Señor nos dejó a nosotros la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Perdón, ¿una parte o toda? Cuando el Señor le dio los 10 mandamientos al ser humano, ¿le dio una parte o todas? Le dio todo. No le dijo esto sí, esto no. Le dio todos los mandamientos. Ahora note usted para qué fue dado entonces la Escritura. Toda la Escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin fue dada la Escritura? ¿Por qué tiene estos principios? ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Cuál era el objetivo del Señor lograr? A fin de que el hombre de Dios lograse llegar a ser como perfecto. ¿Perdón? La Escritura nos está diciendo que el Señor entregó la Escritura y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, hermanos queridos, cuando se sumerja a estudiarla, logre la perfección y la imagen de Cristo nuevamente pueda reflejarse en su criatura. Para eso ha sido entregada. Para que logre, dice, enteramente la preparación. Este es el objetivo principal por el cual el Señor nos regaló la Escritura. Pero si quieren yo termino, hermanos, porque ya me pasé del tiempo. Cristo se desenvolvía en todos los rubros. ¿Sabía usted eso? De carpintero a predicador. De predicador a ser dadivoso, misericordioso, benevolente. Entregaba hasta lo que no tenía. Cristo se desenvolvió en todos los rubros. Pero esto hacía impacto en muchos. No les gustaba. Juan 7, versículo 15, al ver cómo Cristo, hermanos queridos, se desenvolvía en todos los rubros y que no había ido a estudiar a una universidad calificada, muchos se maravillaban de todo eso.
Por eso es que Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Cómo sabe el Señor Jesús tanto si no ha ido a una universidad acreditada? Pero Cristo, hermanos queridos, nunca le importó el nivel educativo de las personas. Si era un doctor en la ley, actuaba como un sabio con él. Si era un humilde, bajaba hasta el humilde. Si era un analfabeto, le hablaba de una manera sencilla que pudiese entender. Cristo se desenvolvió en todos los campos y en los niveles sociales. Y solo usaba un principio que dice la Escritura. La Escritura, hermanos, ha sido el plan para el hombre, para que se salve. Sin este principio estamos perdidos. No importa venir a la iglesia, hermanos queridos. Necesitamos entender la mente de nuestro Dios, que pudimos verlo a través del Señor Jesús. En esa vasta gama de estilo, la Biblia, hermanos queridos, tiene algo para interesar a cada mente y atraer cada corazón. La Biblia, hermanos. Sus páginas, hermanos, encierran, yo diría, la historia antiquísima, biografías fieles a la vida, principios de gobierno para regir al Estado y gobernar la casa. Todo está en la Escritura, hermanos queridos. Si un país quiere regirse bajo las normas del cielo, hermanos, lo puede hacer. Contiene la más profunda filosofía, la poesía más dulce y sublime, apasionada y emocionante. Los escritos de la Biblia, hermanos, considerados de esta manera, son inconmensurablemente superiores en valor a las producciones de cualquier otro autor. Pero considerados en su relación, hermanos queridos, con su gran pensamiento central, son de alcance infinitamente más amplio, de valor infinitamente mayor. Usted puede encontrar en un libro, hermanos queridos, en una obra quizás más preciosa. Usted puede encontrar interesante una obra, como los 100 años de soledad. Recuerdo cuando era muy joven, estudiando en el colegio, tenía como obligación estudiar esta gran obra, 100 años de soledad. Y cuando el examen venía, tenía que explicarlo, escribir todo lo que yo había leído y estudiado, para poder pasar la materia de literatura. Yo sé, hermanos queridos, que también en el cielo voy a tener que pasar un examen. Pero para poder pasarlo, tengo que estudiar aquí. Porque el Señor me regaló a mí este libro para estudiarlo, no para guardarlo. Me lo regaló con el fin de que me pueda preparar para el examen final. Hermanos queridos, por eso te regaló la Biblia el Señor. Entonces, hermanos queridos, ¿cuál ha sido el tema principal de la Escritura? De la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Quieres saberlo? Déjenme yo ir cerrando, hermanos. El tema principal de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. ¿Dónde encontramos el plan de salvación, hermanos queridos? En el santuario. Allí está todo el plan de salvación para el ser humano.
Vaya al santuario, estudie cada elemento, cada proceso, y usted encontrará el plan de salvación para el ser humano, el plan de redención. Hermanos queridos, ¿para qué vino Cristo a esta tierra? Si Él siempre usaba, ¿qué dice la Escritura? Manejaba la Escritura como si la tuviese en su cerebro. Y sí la tenía, hermanos queridos. Porque su madre y su padre se encargaron en educar a este muchacho en el temor a su padre. Y cuando su mente comenzó a abrirse, a entender de que su verdadero padre era el que estaba en los cielos y que Él le había enviado a esta tierra con un solo plan, ¿cuál era el plan que se cumplió en el Señor Jesús? ¿Quieres saberlo? Y con esto voy a cerrar. Juan 17:3. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos queridos? Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Y voy a cortar para no seguirlo a usted cansando. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Cuál fue el plan entonces del Padre para con el Hijo que cumpliese aquí en esta tierra? ¿Qué vino a hacer el Señor Jesús aquí a esta tierra, hermanos queridos? ¿Hablar de Él? No. Él vino a que el mundo conociese el gran amor que Dios tiene por usted y por mí. Por eso Él dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, ¿queremos en realidad entender estas cosas? Porque la Biblia no ha sido dada por gusto. Mucha gente entregó su vida en una hoguera. Porque en los tiempos de la Edad Oscura, cuando Roma imperaba, hermanos, y dominaba, mandaba a la hoguera a todo aquel que se oponía a sus dogmas, pero que quería exaltar esto que estaba encadenado. Pero el Señor, hermanos, le quitó las cadenas a esto y te lo ha dado a ti, para que tomes todo el provecho y ventaja. Jerónimo en la hoguera, Hus en la hoguera. Muchos pasaron por la hoguera, hermanos queridos. Muchos murieron para que tú y yo tuviésemos la Biblia en nuestra mano. Y hoy la tenemos, pero hay un problema. No la estamos leyendo. No estamos haciendo de ella el uso necesario que el Señor quiere. La mente, el alma se edifica con lo que le sirve de alimento. Y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que queremos recibir. Está al alcance de todos nosotros escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter que tenemos. Hermano querido, yo sé que el Señor quiere que hagamos todo lo posible por enfrascarnos ahí. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras. Yo sé cómo tú caminas. Yo sé dónde tú flaqueas. Yo conozco todo eso. No me puedes engañar. Por eso te he regalado esto. Por eso nos ha regalado esto, hermano. Porque Él conoce nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros problemas. Él conoce. Y por eso nos ha regalado este ejemplar. Hermano querido, que Dios te bendiga. Ojalá que nosotros lleguemos a entender en realidad lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ya muy pronto, acordémonos,
muy pronto, prontito, todo esto se va a terminar. Y aquellos hermanos queridos que no hicimos el trabajo, pero que estuvimos dentro de la iglesia, vamos a hacer como Apocalipsis capítulo 6, donde se cumplen esas palabras: cae sobre nosotros. Y le vamos a pedir a las piedras que nos caigan encima y que nos escondan de aquel que viene. ¿Por qué? Porque se nos dio un ejemplar y no lo hemos usado correctamente. Hermanos, Dios tiene planes en esto. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que ahora que hemos entendido por qué y para qué se nos ha regalado esto, comencemos a aplicarlo a nuestra vida de manera individual, sin mirar los defectos de mengano y sotano. Porque cuando miramos los defectos de aquel, no nos damos cuenta que nosotros también tenemos muchos defectos. Y esta es una pelea que tenemos que lograr antes de que el Señor venga a esta tierra. Hermanos queridos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar entonces. Querido Padre que está en el cielo, Señor, gracias por la palabra que usted nos ha regalado. Gracias porque en ella, Señor, encontramos los verdaderos objetivos, sus verdaderos planes. Y este, Señor, es el libro de texto suyo para nosotros. Usted lo ha dejado con el fin de que nosotros podamos estudiarlo, podamos enfrascarnos, sumergirnos en ella, Señor. Señor, ayúdenos a que si hemos perdido ese deseo y ese fervor de estudiar su palabra, nuevamente nazca el deseo de hacerlo y así poder prepararnos antes de que usted venga. Padre querido, ahora levántenos con su bendición. Bendiga a todos los hermanos que están acá presentes, así mismo como aquellos que están en sus diferentes hogares, viéndonos a través de las redes. A ellos también dele su bendición. Gracias por amarnos y querernos, Señor, y soportarnos. Bendiga los alimentos, pues, que hemos de adquirir y ingerir. Permitan que ellos también, Señor, se conviertan en buena sangre para nuestros cuerpos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios, queridos hermanos, los bendiga rica y poderosamente.